una cordial bienvenida a todos los que nos acompañan el día de hoy de manera presencial, pero también a aquellos que nos están acompañando de manera virtual del otro lado de la pantalla. Sean bienvenidos. La Iglesia Emanuel, que estamos aquí, les decimos bienvenidos. Bienvenidos, sean todos bienvenidos. Bueno, mis hermanos, como ustedes saben, ya el domingo pasado empezamos la serie de predicaciones con motivo de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Con motivo, hermanos, de el anunciamiento del nacimiento de nuestro Rey y Señor. Y como mencioné la semana pasada, hermanos, independientemente de que sea o no sea la fecha exacta, porque hay mucha especulación, hermanos, al respecto, que no es la fecha exacta, que de trasfondo hay algo pagano, una festividad pagana, hay tanto, hermanos, y que históricamente hablando, hermanos, hay razón de ser de todos esos argumentos. Pero, hermanos, detrás de todo eso, lo que es real es de que el Señor vino. El Señor vino, independientemente de la fecha exacta, hermanos, es un momento muy especial en donde el pueblo de Dios puede recordar con mayor peso, porque lo recordamos todos los días de nuestra vida, ¿no es cierto? Recordamos esa encarnación, ese gran amor que tuvo Dios para con nosotros, pero en esta temporada de manera especial le damos mayor peso, hermanos, recordar estos acontecimientos, hermanos, que le dieron un giro tremendo, hermanos, a la historia de la humanidad. Si usted se fija, hermanos, en la historia dice año tal, antes o después de Cristo. Marcó, hermanos, la historia de la humanidad. Y mi oración a Dios es que no solamente marque la historia de la humanidad, sino que también marque la vida de cada uno de nosotros. Así que, mis hermanos, la semana pasada veíamos a Zacarías y a Elizabeth. Cómo Dios, hermanos, los escuchó su ruego, escuchó su oración. Y bueno, ellos, hermanos, sin saberlo, bueno, fueron parte, hermanos, del plan redentor de Dios. Porque recuerden que ellos fueron padres ¿de quién? De Juan el Bautista, un precursor del Señor. Tenía una misión. ¿Cuál era? Preparar el camino del Señor. Era la tarea. Y tenían que venir, hermanos, de una manera sobrenatural. Recuerden que Zacarías y Elizabeth ya eran de edad avanzada. Y, hermanos, solamente la mano de Dios, el poder de Dios sobre ellos, iba a ser posible que ellos pudieran tener un hijo a esa edad. Era un hijo especial, porque, hermanos, tenía un ministerio especial. Hoy vamos a ver, hermanos, a otra persona muy importante, hermanos, en la historia previa, hermanos, a la encarnación del Señor Jesucristo. Y vamos a hablar hoy de José. José, el esposo de María. Bueno, déjenme le digo que la semana pasada abordamos el Evangelio de Lucas, el Evangelio según Lucas, pero déjenme le digo que hoy vamos a abordar el Evangelio según Mateo. Porque déjenme le digo que Lucas no nos da mucha información no habla mucho de José. Bueno, Mateo tampoco nos habla mucho, pero nos da mayor información que Lucas. Y, hermanos, esa información es suficiente para darnos una gran enseñanza a cada uno de nosotros. ¿Qué le pasó, hermanos, a José? ¿Qué le sucedió? Bueno, resulta, hermanos, vayamos al pasaje, Evangelio según Mateo, capítulo número 1, de los versos del 18 al 25. Ahí vamos a encontrar, hermanos, la enseñanza bíblica para cada uno de nosotros. El título, hermanos, de este sermón está La respuesta a los temores de José. La respuesta a los temores de José. Déjame le digo que la Biblia enseña que el temor, hermanos, es una consecuencia de la caída del hombre en el huerto de Edén. Es decir, una secuela de su trágica separación de Dios. De esto, hermanos, el libro de Génesis dice: mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Génesis capítulo número 3, versículos 9 y versículo número 10. Si bien, hermanos,
al parecer, los que saben, dicen que los seres humanos nacemos sin temores. No tenemos miedo. Solamente un bebé, y bueno, los que han tenido un bebé en sus manos pueden experimentar y pueden decir si esto es cierto o no. Los que han cuidado a un bebé. Los bebés solamente, hermanos, los recién nacidos, esas pequeñas criaturas, solamente le tienen miedo a dos cosas: a un ruido muy fuerte. Si usted hace un ruido muy fuerte, el bebé se estremece, ¿no es cierto? O a una caída abrupta. Si usted deja caer al bebé, el bebé se va a espantar. Y usted también. Eso sí se lo aseguro. Pero un bebé no tiene miedo así como nosotros los adultos. ¡Ay, me dan miedo las alturas! ¡Ay, me dan miedo las arañas! Y bueno, conforme va pasando, hermanos, el tiempo, el ser humano va adquiriendo miedos en su vida, dependiendo de sus experiencias. Y bueno, el glosario, hermanos, el diccionario nos da infinidad, hermanos, de situaciones así. Fobias, bueno, déjeme le digo que el término griego para temor o miedo, de ahí viene la palabra también fobia. Y de ahí se desarrolla, hermanos, fobia, y usted póngale nombre: aracnofobia, que es miedo a las arañas. Claustrofobia, miedo ¿a qué, perdón? A los lugares encerrados. Muy bien. Hay quienes le tienen miedo, hermanos, a las cucarachas. Bueno, mi esposita está aquí presente y yo sé que ella le tiene mucho miedo a las cucarachas, pero tuvo una experiencia pasada, hermanos, en su niñez, que ahora ve una cucaracha y, hermanos, si yo estoy al lado de ella, no olviden, se me pellizca y salgo corriendo. Yo por mi esposa, no por la cucaracha, ella por la cucaracha. Pero, hermanos, el ser humano va desarrollando diferentes miedos a lo largo de su vida, conforme a su experiencia. Bueno, la crónica, hermanos, de Mateo sugiere que tras la noticia del embarazo de María, José debió experimentar tal crisis personal que fue necesario, hermanos, que un ángel del Señor le dijera en sueño: no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Voy a permitirme leer en voz audible el pasaje de la Escritura, Evangelio según Mateo, capítulo número 1, de los versículos del 18 al 25. Síganme usted con su vista ahí en su lugar. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no le conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Oremos a Dios. Padre bendito, gracias por permitirnos acercarnos a tu bendita palabra. Quiero rogarte, quiero pedirte, quiero suplicarte, Señor, que tu Espíritu Santo nos conduzca, nos guíe a toda verdad, que podamos entender tu palabra, pero Padre Santo, que también podamos encontrar en ella enseñanza y aliento para nuestra vida. Y que tu nombre, Señor, sea glorificado en medio de tu pueblo. Te lo pido en el nombre bendito de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Bueno, como ya vimos, esta crónica de Mateo, bueno, sugiere que tras enterarse, hermanos, José del embarazo de María, pues debió experimentar, hermanos, una crisis personal. Y no era para menos, hermanos, porque recordemos que José y María se encontraban en una etapa, hermanos, del matrimonio. Y la menciona Mateo. ¿Cuál es la etapa que se encontraban? Desposados. Estaban desposados. Bueno, para entender un poco más de esto,
necesitamos, hermanos, entonces ver en qué consistían habían 3 etapas, hermanos, en el matrimonio judío. Pero déjenme les digo que siendo inevitable, hermanos, la sensación de temor en algún momento, hermanos, de la vida, de la disipación de los temores de José, aprendemos, hermanos, cómo el consejo y la presencia de Dios hacen la diferencia, hermanos, en tiempos difíciles. Así que basados entonces en este pasaje, hermanos, consideremos ahora la respuesta a los temores de José. En primer lugar, hermanos, José temía, hermanos, a la ignominia y al escarnio social de María y de su hijo. Bueno, el matrimonio, hermanos, judío, como ya se los mencioné, consiste en 3 pasos. Estaba en primer lugar, como dice un comentarista, el compromiso. Este se hacía a menudo cuando la pareja no eran más que los niños, o eran más que niños, lo hacían naturalmente, hermanos, normalmente los padres de los niños formalizaban el matrimonio. Se reunían y decían, bueno, mi hija se va a casar con tu hijo, y ahí consistía, hermanos, esta etapa del compromiso. Lo hacían corrientemente los padres o por medio de un casamentero profesional, y se hacía a menudo sin que los que formaban la pareja se hubieran visto nunca. No se conocían, bueno, pero estaban formalizando esa relación. El matrimonio, hermanos, se consideraba que era un paso demasiado serio para dejarlo a los dictados del corazón humano. Número 2, estaba el desposorio. Este era lo que podríamos llamar la ratificación del compromiso que ya habían contraído la pareja, que ya hasta este momento el compromiso que se había establecido por medio de los padres o del casamentero se podía romper si una de las 2 partes no quería continuar con él. Pero una vez que se llegaba al desposorio, era absolutamente vinculante. Duraba aproximadamente esta etapa, hermanos, 1 año. Durante este año la pareja se consideraban marido y mujer, aunque no tenían todavía, hermanos, una relación marital, no tenían intimidad. El desposorio no se podía dar por concluido, hermanos, de ninguna manera más que por el divorcio. En la ley judía nos encontramos frecuentemente, mis hermanos, lo que nos parece una frase curiosa. Una chica cuyo prometido había muerto durante el año de los desposorios se llamaba una virgen que es viuda. En esta etapa se encontraban José y María. Estaban desposados. Y si José quería acabar, hermanos, el desposorio, no lo podía hacer más que ¿con qué? Con el divorcio. Y ese año de desposorio a María se le conocía legalmente como su esposa. Había una tercera etapa, era la de el matrimonio propiamente dicho, que tenía lugar al final del año del desposorio. Si tenemos entonces nosotros presente, hermano, las costumbres matrimoniales normales de los judíos, entonces la relación que se indica en este pasaje está perfectamente clara. José, hermanos, era un hombre. Lo describe, hermanos, Mateo, dice que era justo. Ahí dice el pasaje, hermanos, en el versículo número 19. José, su marido, como era justo y no quería ¿qué? No quería infamarla. Era un hombre, hermanos, de creencias definidas. Estuvo dispuesto a hacer lo bueno sin importarle el dolor que le iba esto a causar. Sin embargo, hermanos, José tenía otra característica. No solo hacía lo bueno, sino que intentaba hacerlo como se debía. Cuando María le habló acerca de su embarazo, José sabía que no era el padre. Como conocía bien a María, al explicarle ella lo sucedido y ver la actitud que tenía hacia la criatura que iban a nacer, debe haber sido difícil, hermanos, para él pensar que su novia había hecho algo indebido. Sin embargo, alguien era el padre de la criatura y le era difícil, hermanos, aceptar que ese alguien fuera
Dios. José, hermanos, decidió terminar con su compromiso, pero estaba decidido a hacerlo, hermanos, de la mejor manera, que no trajera afrenta a María. Intentó actuar, hermanos, con justicia y con amor. Bueno, según la ley, hermanos, el adulterio cometido durante el tiempo de los esponsales era castigado, hermanos, con muerte. Esto lo podemos ver, hermanos, en Deuteronomio 22, 23 y 24. Así que para José, hermanos, era su temor de que si él lo hacía público, hermanos, simple y sencillamente, si aplicaban la ley, hermanos, iban a tener que apedrear a María. Hay un comentarista, hermanos, que dice que difícilmente en los tiempos de José y de María se podía llevar esto a la práctica, porque ustedes recuerdan que ya los judíos estaban bajo el cautiverio ¿de quién? De Roma. Y Roma, hermanos, ya no les dejaba a ellos practicar ese tipo de justicia, aunque Roma, hermanos, sí les daba libertad de practicar sus creencias, pero en esos asuntos Roma era el que intervenía. Ya difícilmente se podría hacer, como vemos, hermanos, el pasaje de la Escritura, cuando le llevaron al Señor, ¿se acuerdan? A la mujer adúltera. ¿Por qué no la apedrearon luego? Bueno, ahí el pasaje dice que fue una trampa para el Señor, ¿no? Pero, hermanos, ese comentarista dice que difícilmente en los tiempos de José y María ya se podía llevar esto a la práctica. Pero el temor, hermanos, de José, su marido que era justo y no quería informarla, quiso entonces él dejarla de manera secreta. Quiso entonces irse. Esto se refiere a romper, hermanos, un compromiso por divorcio. En la cultura judía de aquel tiempo, el desposorio era un compromiso serio y uno necesitaba un divorcio para romper el acuerdo. Un comentarista, hermanos, erudito bíblico del siglo XVII de Gran Bretaña, Matthew Paul, dijo al respecto lo siguiente: su desposorio era algo que se notaba públicamente y él no podía dejarla secretamente, tenía que haber testigos, así que el significado debe de ser tan silencioso como se podía. Él no quería hacerlo público, hermanos, porque le temía, hermanos, a la vergüenza, dejar en vergüenza a María. Tenía temor, hermanos, a ese escarnio social, que la hicieran menos, que la apartaran, mis hermanos. Él no quería eso. Charles Spurgeon dijo también al respecto: cuando tenemos que hacer algo duro, escogemos la manera más tierna. Quizás no tengamos que hacerlo en absoluto. Y fue precisamente lo que hizo, hermanos, José. Quería cumplir la ley, porque era un hombre justo. Y un hombre justo, hermanos, es una persona que lleva a la práctica sus principios. Y él obedecía a la ley, obedecía a la palabra. Y la palabra decía, hermanos, que él tenía que hacer público esta situación. Pero él no quería hacerlo por otra parte, hermanos, porque amaba a María y no quería, hermanos, que ella sufriera. José, hermanos, tenía esos temores. También tenía temor a lo desconocido. ¿Qué va a pasar? Yo no sé si usted en algún momento de su vida también ha tenido miedo a lo desconocido. No sabe lo que va a pasar, no sabe lo que viene adelante. Pero muchas de las veces Dios, hermanos, no nos da mayor detalle. Simple y sencillamente nos dice que obedezcamos. ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré? Le dio un mapa, le dijo por dónde ir. No, hermanos. ¿Y ustedes creen que Abraham, a eso desconocido, como ser humano, no vinieron temores a su mente, a su corazón? Claro que sí. Pero después, hermanos, él reconoció que la orden venía de alguien superior, que la orden, hermanos, venía de alguien que lo iba a cuidar y lo iba a guiar y lo iba a sustentar durante todo el camino. ¿Cuál fue la respuesta, hermanos? ¿Cuál fue la respuesta a estos temores de José? Dice el pasaje, hermanos, en el versículo número
20 y pensando él en esto, o sea, él quería dejar de manera secreta, hermanos, a María. Si se iba de manera secreta, pues ya no se iban a enterar de manera pública, ya no tenía que mandar 2, 3 testigos, simple y sencillamente le iba a dar la carta de divorcio. Me divorcié y o sea, ella iba a decir, mi esposo me dejó. Aunque más adelante, hermanos, nosotros vemos que siempre, hermanos, el origen de Jesús, hermanos, estuvo en tela de duda. Porque luego después, más adelante, los evangelios nosotros nos encontramos que le dicen, nosotros no somos hijos de fornicación, le decían al Señor. Porque había, hermanos, alguna duda de que José haya sido su padre natural. Bueno, la respuesta que le dio Dios, hermanos, a estos temores que él tenía, eran temores genuinos. Dice, pensando él en esto, Dios envió, hermanos, a un mensajero. He aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dios, hermanos, envió a su mensajero, un ángel. ¿Se acuerdan que a Zacarías también un ángel le habló? ¿Se acuerdan que a María también le habló un ángel? A los pastores, hermanos, también les habló un ángel, se les aparecieron. Dios siempre utiliza, hermanos, los ángeles como mensajeros, como portavoces. Un mensaje, hermanos, un mensaje para sus destinatarios. Dice, apenas había comenzado, hermanos, a pensar José así, cuando un ángel del Señor se presentó para calmar sus temores, explicar que un gran misterio había sucedido y darle instrucciones, hermanos, en cuanto al nombre del niño. José, aunque no sería realmente el padre de Jesús por estar casado con María, daría, hermanos, estado legal al niño. Es significativo, hermanos, que el ángel se dirige a José como hijo de David, en el versículo número 20. De modo que Jesús, hermanos, sería hijo de David por parte de la madre y por adopción del padre. José, hermanos, venía de la línea de David, pero también, hermanos, María venía de la línea de David. Lucas, hermanos, en la genealogía del Señor Jesucristo, menciona, hermanos, la línea genealógica de María. Mateo, hermanos, menciona la línea genealógica de José, para que de ambos, hermanos, viniera el cumplimiento de la promesa que tenía que venir el Mesías, hermanos, de David. Notemos, hermanos, los dos nombres que estos versículos se dan al Señor. Dice el versículo número 20, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. 21, y dará a luz no le dice te dará a luz un hijo, ¿verdad? A Zacarías sí le dijo, te dará a luz un hijo. Aquí no le dice a José, te dará un hijo. Dice que le dará ¿a quién? A María. Dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Bueno, estos dos nombres, bueno, ya mencionamos uno es Jesús, y el otro, hermanos, más adelante lo menciona, que es, ¿cómo se llama nuestra iglesia? Emmanuel, hermanos. Estos dos nombres, uno describe su misión y el otro, hermanos, describe su naturaleza. Ambos son sumamente interesantes. El nombre Jesús significa Salvador. Lo mismo, hermanos, que Josué en el Antiguo Testamento. Se da nuestro Señor a causa de que salva a su pueblo de sus pecados. Esta es su especial misión. Los redime, hermanos, del delito que el pecado implica, lavándonos con su sangre expiatoria. Los redime del dominio del pecado, introduciendo en sus almas el Espíritu santificador. Los salva de la presencia del pecado cuando los lleva a este mundo a descansar con Él en la gloria. Los salva de todas las consecuencias del pecado y cuando en el último día les dé un cuerpo glorioso.
Es apenas, hermanos, menos interesante el otro nombre. El otro nombre, hermanos, es Emmanuel, Dios con nosotros. Cuidemos, hermanos, de tener nociones claras de la naturaleza y persona de nuestro Señor Jesucristo. Este es un punto, hermanos, de suma importancia. Debemos fijar firmemente en nuestras mentes la verdad de que nuestro Salvador es tan perfecto hombre como perfecto Dios. Y tan perfecto Dios como perfecto hombre. Esa es una de nuestras doctrinas, ¿no? Creemos que Jesús es 100% Dios y creemos que es 100% hombre. Y aquí nosotros vemos, hermanos, Emmanuel, Dios con nosotros. El nombre Emmanuel, hermanos, incluye en sí todo el misterio. Jesús es Dios con nosotros. Él tuvo en todo una naturaleza como la nuestra, exceptuando, hermanos, solamente el pecado. Pero aunque Jesús, hermanos, estuvo con nosotros en carne y sangre humana, era al mismo tiempo, hermanos, verdaderamente Dios. Leyendo, hermanos, los evangelios, podemos darnos cuenta a menudo que nuestro Salvador estuvo muchas veces cansado, tuvo hambre, tuvo sed, tuvo sueño, lloró, suspiró, sintió dolor, como cualquiera de nosotros. En todo esto, hermanos, vemos al hombre, Cristo, hermanos, Jesús. Vemos la naturaleza que asumió cuando nació, hermanos, a través de su madre María. A través de su madre María. Mas también veremos, hermanos, que en los mismos evangelios, que nuestro Salvador penetraba los pensamientos y los corazones de los hombres, que tenía poder sobre los demonios, que con una sola palabra hizo los más portentosos milagros, que los ángeles le sirvieron, que permitió a uno de sus discípulos llamarle mi Dios, y que dijo, antes que Abraham fuera, yo soy, y yo y mi Padre somos uno. En todo esto, hermanos, vemos al eterno Dios, vemos a Cristo, que es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, como dice Romanos capítulo número 9, versículo número 5. Bueno, nadie, hermanos, puede arrebatarnos de sus benditas manos. No se turben vuestros corazones, no tengáis zozobra, si sois verdaderamente creyentes en Jesús, porque Él está, hermanos, con nosotros. Y esa promesa, hermanos, se dio cumplimiento hace más de 2000 años. Y Dios está con nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Y Él prometió, hermanos, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La presencia de Dios, hermanos, en el Antiguo Testamento se daba, hermanos, en el tabernáculo, en el arca de la alianza. Ya en los tiempos, hermanos, del Nuevo Testamento, la presencia de Dios se daba en el templo. Pero, hermanos, todas estas cosas, ¿qué pasaron con ellas? Se terminaron. El viernes nuestro hermano Octavio nos compartía que del templo no solamente queda ¿qué? El muro de los lamentos. Pero, hermanos, la presencia de Dios nos la dio en todo su esplendor, hermanos. ¿En quién? En su Hijo Jesucristo. Quien ha visto, hermanos, a Jesús, quien conoce a Jesús, hermanos, ha visto a Dios. Y el que tiene la presencia de Jesús, hermanos, tiene la presencia de Dios. Tiene la presencia de Dios. ¿Cuál fue la respuesta, hermanos? ¿Cuál fue la respuesta de José? ¿Cuál fue la reacción, hermanos, de José a este mensaje de parte de Dios? ¿Qué hizo José? Bueno, dice en el versículo número 24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Bueno,
José, hermanos, fue obediente. En la mañana de hoy nuestro hermano Jorge en la escuela dominical hablaba sobre Caleb. Y decía de Caleb, hermanos, que él fue un hombre fiel y obediente. Y aquí vemos, hermanos, que José también fue fiel a Dios. Fue fiel a quién más? A María, su esposa. Y después, hermanos, eso lo movió ¿a qué? A la obediencia. La fidelidad, hermanos. Nuestro temor a Dios se debe de ver reflejado en una vida ¿de qué? De obediencia a lo que Dios nos está pidiendo. El ángel le dijo: no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dice que él despertó, hizo como el ángel del Señor le había mandado, es decir, recibió a su mujer y le puso, hermanos, ¿qué nombre? Jesús. Le puso Jesús. Pero ese nombre, hermanos, ¿de quién venía? Por lo general, hermanos, a nuestros hijos les ponemos el nombre, a veces del papá, a veces de los abuelos, a veces de alguien cercano, alguien a quien tenemos afecto. Pero en este caso, para José, hermanos, el nombre se lo dio Dios directamente a través del ángel. Le dijo: y llamará su nombre Jesús, porque en el nombre, hermanos, venía, hermanos, su misión, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Y eso fue precisamente, hermanos, lo que hizo, fue lo que hizo José, mis hermanos. No dudó ni vaciló. Al instante, hermanos, entendió la verdad y la importancia del mensajero angelical que vino a él en el sueño. Dice el pasaje que no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Es decir, hermanos, que tuvo más hijos María. Si está diciendo que fue el primero, bueno, déjenme les digo que estuve leyendo al respecto en varios comentarios, y algunos comentaristas católicos dicen que la palabra primogénito no solamente se refiere para decir que fue el único, que ya no hubo después hijos, sino es para referirse que no hubo antes hijos. Ellos argumentan eso. ¿Para qué? Para darle peso y sostén, hermanos, a una de sus doctrinas o de sus creencias, que es la perpetuidad, la virginidad de María perpetua, ¿sí? Que es María siempre virgen. Pero, hermanos, en los evangelios muchas veces se menciona que Jesús es el Hijo unigénito, ¿o no es cierto? De Dios. ¿Por qué entonces Mateo no utilizó esa misma palabra? ¿Por qué no dijo hasta que nació José, su unigénito? Porque, hermanos, está diciendo que hubo más. Y el contexto lo dice, hermanos, dice que no la conoció. Y esto tiene una connotación, hermanos, sexual. Es natural, hermanos, que un hombre y una mujer cuando se casan, hermanos, tengan vida marital y tengan intimidad. Y es natural, hermanos, que José, hermanos, haya respetado hasta que naciera Jesús, para después, hermanos, tener vida marital con su esposa María. Esto enfatiza, hermanos, que Jesús fue concebido de manera milagrosa. Mateo quiere quitar, hermanos, toda ambigüedad de la concepción virginal de Jesús, porque añade que José no tuvo unión sexual con María hasta que ella dio a luz a Jesús. Esto también, hermanos, como ya lo mencioné, niega la doctrina de la Iglesia Católica Romana de la virginidad perpetua de María. Así el matrimonio fue formalmente cumplido, pero no consumado antes del nacimiento de Jesús. La expresión griega para hasta
sugeriría normalmente que sí había relaciones sexuales después de este periodo. No hay justificación bíblica para la tradición de la virginidad perpetua de María. Esta es una doctrina, hermanos, no bíblica, que no apareció antes, hermanos, del siglo V. Antes del siglo V, hermanos, no había una doctrina que hablara sobre la perpetua virginidad de María. O sea, tuvieron que pasar 5 siglos para que entonces estuviera ahora esta doctrina. Bueno, debe ponerse, hermanos, con los dogmas de la Inmaculada Concepción de María, su asunción al cielo y su papel actual como mediadora para los creyentes, porque esto es otra de las cosas que también se cree, hermanos, en la Iglesia Católica Romana. Cada uno de estos es invento, hermanos, del hombre, destinado a exaltar a María de una manera no bíblica, porque sabemos, hermanos, que el único, hermanos, mediador entre Dios y los hombres, ¿quién es? Jesucristo. Jesucristo, hermanos, es el único, hermanos. Dice y le puso por nombre Jesús. Hicieron lo que Dios les mandó, lo que les había dicho, aunque era, hermanos, un hombre muy común. Hay un comentarista que dice que era un hombre muy común. El nombre Jesús, hermanos, en esa época tenía un significado grandioso y llegaría a ser el mejor nombre, el nombre sobre todo nombre, como dice el apóstol Pablo, hermanos, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y aún debajo de la tierra. Déjame le digo, hermanos, que John MacArthur dice al respecto en su comentario de Mateo: como acto final de obediencia a la instrucción de Dios por medio del ángel, José le puso por nombre Jesús al niño, indicando que él iba a ser el Salvador. El nacimiento sobrenatural de Jesús es la única manera de justificar la vida que llevó. Un escéptico que negaba el nacimiento virginal preguntó una vez a un cristiano: si yo le dijera que por ahí nació un niño sin padre humano, ¿me creería? Sí, siempre y cuando ese niño viviera como Jesús vivió, respondió el creyente. La mayor evidencia externa del nacimiento sobrenatural y de la deidad de Jesús está en su vida. Veamos, hermanos, de qué manera vivió Jesús. De una manera excepcional, de una manera sin tacha alguna, no hubo pecado en él. Y eso solamente se puede hacer, hermanos, cuando ha nacido de una manera sobrenatural. De una manera sobrenatural. La Biblia, hermano, nos habla en varias ocasiones sobre cómo fue creado el ser humano, cómo se puede formar, cómo Dios formó al ser humano o a una persona. El relato de Génesis nos dice que Dios hizo, hermanos, al hombre y a la mujer y sopló en ellos aliento de vida. Después dice que tomó materia prima ¿de quién? Para formar a la mujer. De Eva, ¿se acuerdan? Y por eso cuando después Adán vio a Eva, dijo: serás llamada varona, porque del varón fuiste tomado. Del varón fuiste tomado. Después, hermanos, Dios forma a un hombre, un ser humano, cuando un hombre y una mujer, hermanos, se juntan y entonces nace un bebé, así como hemos nacido cada uno de nosotros. Y también, hermanos, cuando no hay intervención de un hombre, solamente de una mujer, como en el caso del Señor Jesucristo. Y eso es de una manera sobrenatural. Eso, hermanos, solamente Dios lo puede hacer, para que se diera cumplimiento, hermanos, para que viniera Jesús sin pecado a este mundo. Pero, hermanos, en este tiempo solamente se estaba dando cumplimiento a los designios de nuestro Dios, como dice, hermanos, el apóstol Pablo, hermanos, en una de sus cartas: en el tiempo perfecto de Dios, Dios envió a su Hijo, nacido bajo la ley, nacido de mujer,
Pero eso, hermanos, fue solamente para que fuera posible su encarnación. Porque el Señor Jesucristo, hermanos, sabemos que Él siempre ha estado. La preexistencia del Señor Jesucristo, hermanos, la acompaña con Dios desde el Antiguo Testamento. Y como lo dice Juan en su Evangelio, hermanos, en su prólogo. Así que, mis hermanos, para concluir, para los escogidos, mis hermanos de Dios, en ocasiones la vida no es fácil. Es común, hermanos, es natural tener miedo. José pasó por temores. Tenía miedo, hermanos, a la ignominia de María y de su hijo. Tenía miedo al escarnio social y tenía miedo a lo desconocido. Y fue necesario, hermanos, que Dios tratara con él. El Señor le alentó y le guió. Vemos, hermanos, la presencia y el consejo de Dios en la vida de José, cambiando esos temores en confianza y obediencia, en fidelidad a Dios. Muchas de las veces, hermanos, pasamos en la vida situaciones difíciles, situaciones, hermanos, que nos pueden dar temor, como le pasó a José. Pero de la misma manera, hermanos, como Dios habló a la vida de José y utilizó, hermanos, a un mensajero, en este caso fue el ángel, a través de un sueño. Pero el ángel, hermanos, traía un mensaje que estaba basado en ¿qué? En la Escritura. Mencionó, hermanos, una profecía de Isaías y que se estaba dando cumplimiento, se iba a dar cumplimiento, hermanos, a través de Cristo Jesús. Muchas de las veces cuando pasamos situaciones difíciles, hermanos, nosotros también, de la misma manera como José, podemos experimentar temor. Pero también, hermanos, necesitamos voltear la mirada hacia el cielo, hacia nuestro Dios, y dejar que Él quite nuestros miedos y nuestros temores a través de su presencia. A través de su presencia. Y la presencia de Dios, hermanos, la podemos experimentar a través de su palabra, a través de la oración, a través, hermanos, de reunirnos con otros hermanos, a través, mis hermanos, del consejo, hermanos, de otros creyentes. Y entonces nosotros, hermanos, podemos asumir con responsabilidad la tarea que Dios nos está pidiendo. Para el mundo, hermanos, la fidelidad de José puede parecer una tontería, pero para aquellos que están dispuestos a seguir su ejemplo y entregar su voluntad a la voluntad de Dios, la fidelidad de José no es simplemente una manera de agradar a Dios, es una forma de cumplir el destino de su propia vida. Oremos a nuestro Dios. Padre bendito, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque has hablado, Señor, nos has hablado a través de ella. Gracias, Señor, porque a través de la vida de José, que tú lo escogiste, Padre Santo, juntamente con María, para que ellos fueran instrumentos, Señor, para que se cumpliera, Señor, tu profecía, para que se cumpliera tu promesa de que tú ibas a bendecir a todas las familias de la tierra. Pero, Padre Santo, era necesario que tú enviaras a tu Hijo Jesucristo, que se encarnara, que estuviera en una condición humana sin dejar su divinidad, para que Él pudiera cargar el peso, para que Él pudiera cargar el pecado de toda la humanidad, y de esa manera pudiéramos cada uno de nosotros ser salvos de nuestros pecados, ser salvos de la muerte, ser salvos de Satanás. Padre bendito, gracias, Señor, por la vida de esos siervos tuyos, que eran de carne y hueso como nosotros, que aunque tuvieron temores, vemos una constante en su vida, tu presencia, animándoles, alentándoles y guiándoles a través de tu palabra bendita. De la misma manera, Padre Santo, yo quiero pedirte, si alguno de mis hermanos
está pasando por una situación difícil, adversa, que tu Padre Santo les permitas experimentar tu presencia, Señor, en medio de esta situación, y que ellos puedan descansar en ti y puedan, Padre Santo, dejarse guiar y alentar por ti, Señor. De la misma manera, Padre bendito, queremos recordar, Señor, que Jesucristo hace más de 2000 años vino a este mundo y se encarnó, porque Él es el Salvador del mundo y sigue abriendo sus brazos y sigue tocando corazones. Te pido, Señor, que si alguno de los que están escuchando siente la necesidad de Él, que tu Padre Santo les des arrepentimiento y fe, y los convenzas de pecado, de justicia y de juicio, y ellos puedan experimentar tu presencia a través de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Padre, los pongo en tus benditas manos, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Señor, de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, vos perfecciones y afirme, fortalezca y establezca